Generación sin Dios. Yo soy José Hernando Zapata Ibáñez. Nací en Puerto Berrío, Antioquia, Colombia. Soy parte de esa generación que se formó en medio de las balas, pero con la esperanza de querer cambiar el mundo. Yo fui parte de esa generación que al prender el televisor escuchaba las noticias de secuestros, guerras, extorsiones, asesinatos, Pablo Escobar, enfrentamientos de ejército, guerrilla, paramilitares. Yo fui parte de esa generación que aprendió a orar y a decir: Señor, por favor, que callen los fusiles para que reine la paz. Buscábamos un país mejor, buscábamos un país diferente, soñábamos con un futuro distinto. Yo formé parte de organizaciones juveniles como la Red de Jóvenes del Magdalena Medio. Hice parte de grupos culturales, artísticos, que queríamos llevar un mensaje de paz al mundo. Buscamos la solución a los problemas de violencia de nuestra región. Esta obra la hicimos no solo con el propósito de ganarnos un festival, la hicimos con el propósito de unirnos a las lágrimas y al clamor de una mamá que aquí en Puerto Berrío aún no ha perdido la esperanza de encontrar a Lisette, y nosotros tampoco. Ayúdenos en esa búsqueda. Dios los bendiga. Pensamos que en la política inclusive podíamos encontrarla y aspiré a ser concejal en mi municipio. Pero después de un largo caminar y ver que nada cambiaba, que la educación no tenía la respuesta, que los movimientos juveniles no tenían la respuesta, que la cultura, que la política, inclusive que ni la misma Iglesia Católica tenía la respuesta, me di por vencido y empecé a no encontrarle sentido a mi vida, a andar en un sin propósitos. Pero un día, en medio de una capacitación acerca de liderazgo, acerca de salud sexual y reproductiva, un hombre con pelo largo, estilo Jesucristo, me dijo: lo que tú estás buscando es cambiar el mundo, y eso es imposible. El único que puede cambiar el mundo se llama Jesucristo, y para hacerlo tiene que empezar por cambiar tu corazón. Tiene que hacer un cambio radical en tu vida. ¿Tú crees en Jesús? Yo le contesté: sí, yo a veces oro. ¿Te gustaría hacer una oración de fe conmigo? Pues era el profe, y yo le seguí la corriente y acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Desde ahí toda mi vida cambió. Desde ahí empecé a ver el mundo con ojos distintos. Hoy, después de más de 20 años de ese acontecimiento, puedo decir que Jesucristo hizo posible mis sueños. Tengo una esposa maravillosa. Tengo unos hijos espectaculares. Me ha dado la posibilidad de ejercer mi trabajo como docente, algo que amo. Y me ha dado la posibilidad de servir en la obra de Dios. Me ha regalado dones, talentos. Y hoy puedo decir que con Cristo soy feliz. Que quizás no pude cambiar el mundo, pero Cristo sí cambió mi mundo. Hoy veo con tristeza que hay más jóvenes en la cárcel, en la delincuencia, que en la escuela o en la universidad. Hoy veo con tristeza que hay más jóvenes que se quitan la vida a ver jóvenes formando parte de grupos juveniles, culturales. Hoy veo que le han dado la espalda a Dios, que ya no quieren escuchar a Dios, que les da comezón hablar de Dios. Pero sí están más de moda los temas como el LGBTQ, las ideologías de género. Hoy los chicos no quieren hablar de cambiar el mundo, de transformar vidas. Hoy quieren hablar simplemente de redes sociales. Hoy veo que cada vez son menos los jóvenes en la iglesia y más los jóvenes en la delincuencia. Jesucristo cambió mi vida y yo quisiera seguir haciendo algo por cambiar el mundo, pero entendido que el único que puede hacerlo es el que cambió la mía, mi amado Jesucristo, y que mi tarea no es solo ser profesor en un aula de clase, no solo formar a mi familia o decir que soy cristiano,
que mi tarea es compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas que Dios pone en mi camino. ¿Qué es una generación sin Dios? Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como vemos, una generación sin Dios es una generación muerta. Una generación muerta es una generación que ha estado separada de la presencia de Dios. Una generación separada de la presencia de Dios solo puede ser gobernada por el príncipe de las tinieblas. El versículo 2 nos dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo las corrientes de este mundo, falsas filosofías, ideología de género, pensamientos infundados por el mismo Satanás, que solo lleva a matar, robar y destruir a esta generación. Hoy vemos cómo se promueve el aborto, atentando contra la vida. Y Dios dijo: no matarás. Sin embargo, las corrientes de este mundo que dicen: tu cuerpo, tu decisión. Mujer, tú mandas, tú gobiernas sobre tu propio cuerpo y solo tú puedes decidir. Cuando es una de las grandes mentiras de Satanás. Y seráis como Dios, dijo Satanás, la serpiente antigua a Eva. Y eso es lo mismo que se le dice hoy a la mujer. Mujer, tú mandas, tú gobiernas sobre tu propio cuerpo. Pero ¿acaso se te olvida que cuando hay un bebé, cuando hay un feto, cuando ya el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, ya hay una vida por la cual tienes que responder ante Dios? Pues el mismo Dios piensa en nosotros aún desde antes de que seamos fecundados. La palabra de Dios dice: no matarás. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo fue comprado por Cristo a precio de sangre, que el mismo Dios fue el que lo creó y que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es decir, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Sin embargo, las corrientes de este mundo nos dicen: tu cuerpo, tu decisión. Hoy se proclama como el gran logro de la libertad el que un hombre, nacido hombre biológicamente, decida cambiarse de sexo sin ni siquiera poder cumplir su mayoría de edad. Hoy vemos cómo el matrimonio entre homosexuales, la adopción de hijos por personas del mismo sexo, es decir, un niño con dos papás o dos mamás, es algo que está bien, es algo que está normal, es un gran logro para los derechos humanos. El ser humano ya no es humano, ya es simplemente un producto del mercado. Hoy vemos cómo se alquilan vientres para procrear. Hoy vemos cómo la ciencia ha avanzado al punto de que ha convertido al ser humano en un producto. Ya tenemos hasta fábricas para hacer bebés. Cuando le pregunto a mis estudiantes del grado 10º que si creen en Dios, ellos me contestan: claro que sí, profe, sí creemos. Pero su fe es débil, pues no están dispuestos a obedecerla. Cuando les explico qué es lo que deben de hacer para vivir conforme al propósito de Dios, entonces ahí sí no les gusta, ahí sí no están de acuerdo, ahí sí prefieren decir: profe, lo importante es ser feliz y que no le hagamos mal a nadie. Santiago, capítulo 2, versículo 19 nos dice lo siguiente: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La fe que hoy necesitamos no es la fe de los demonios, que creen en Dios, pero no están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Es como si dijeras que crees en un piloto que es muy bueno, que es capaz de conducir excelente el avión, pero te invita a dar un vuelo en este avión y dices: mejor como que me quedo. Jesucristo es ese piloto
que te está invitando a abordar el avión de la salvación. Pero tú decides si simplemente dices que crees en Él o realmente usas tu fe para abordar el avión. Si tú no tienes una relación auténtica con Dios, estás viviendo en tu naturaleza pecaminosa. Y de esa manera piensas, hablas y actúas. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 encontramos lo siguiente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos pecado y estamos fuera de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia, dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Jesucristo vino a morir por ti y por mí, y pagó en la cruz el precio de nuestra rebelión, de nuestros pecados. Y si tú hoy te arrepientes de corazón, crees genuinamente en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que murió en la cruz y que resucitó para darte salvación y vida eterna, hoy es el día de abordar el avión de la salvación. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que dejes de hacer esa generación sin Cristo para que seas parte de una generación victoriosa, de una generación que conocerá la gloria de Dios. Te invito a hacer esta oración conmigo. Amado Dios, te pido perdón por mis pecados. Te ruego que seas escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Creo en Jesucristo, mi Señor y Salvador, que murió y resucitó para darme salvación y vida eterna. Gracias, Dios, porque hoy soy tu hijo. Amén. Si quieres seguir conociendo más acerca de nuestro amado Jesús, de su poderosa palabra de Dios, de cómo vivir una vida cristiana auténtica y victoriosa, te invito a que te suscribas a este canal, a que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y recuerda, sigan siendo felices con Cristo. El profe José les dice.